Está hablando Rodolfo Servín Gómez, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, sobre la reforma fiscal y sus repercusiones. Bueno, claro, fue recaudatoria, pero digo, en este momento, ¿a quién le pega más directamente la reforma fiscal? Mira, ya comentábamos el caso de la persona moral, y no porque sea exclusivo de la persona moral este tema de la parte que no pueden deducir de prestaciones exentas. También le pega a las personas físicas que son patrones, pero ellos van a ver ese efecto hasta el 2000, hasta abril, que ellos presentan su declaración en el mes de abril. Pero además las personas físicas van a tener otra repercusión directa de esta reforma en el mes de abril. Al momento de presentar nuestra declaración anual, como persona física en este mes de abril, igual pues la base es la utilidad, ingresos menos deducciones, pero adicionalmente tenemos derecho al final del año a deducir lo que se conoce como deducciones personales, no las deducciones de tu actividad. Si yo tengo actividad empresarial, pues voy a poder deducir como una deducción que la ley me autoriza todos aquellos gastos que son estrictamente necesarios para desarrollar esa actividad. Si tengo ingresos por prestación de servicios, por honorarios, igual todos aquellos gastos que tuve que realizar para poder obtener mi ingreso por honorarios. Pero hay otros capítulos que me generan ingresos, como arrendamiento, ingresos por intereses, dividendos. Todos esos conceptos de ingreso en mi declaración anual las voy a acumular. Determino el 100% de mis ingresos, todas mis deducciones y llego a mi base. Pero adicionalmente la ley me autoriza deducir gastos personales. ¿Cuáles son los gastos personales? Deducciones personales, gastos médicos, hospitalarios, dentales, algunas prótesis para rehabilitación, estudios médicos, pólizas de seguro, de gastos médicos mayores, los intereses reales pagados por créditos hipotecarios para adquirir casa habitación, gastos funerarios que tenga, y estos gastos son los del contribuyente, de su cónyuge, de sus descendientes o ascendientes en línea recta. Pero todos estos gastos los podemos llevar hasta el final de la declaración. Entonces, si yo tenía una base de 200,000 pesos, ya descontando mis deducciones, y yo tuve en el ejercicio, vamos a poner, fue un ejercicio en el que mi esposa se enfermó, mis hijos tuvieron algún tratamiento dental, uno como contribuyente tuvo algunas eventualidades, algunas hospitalizaciones, y te gastaste 150,000, vamos a suponer. Yo ya tenía 200 de base, menos 150,000 de deducciones personales, que la ley me autoriza a disminuir, pues mi base ya fue 50,000. Obviamente aplico tarifa y determino mi impuesto del ejercicio, a ese le descuento los pagos provisionales que hice, si fueran ingresos por salarios, lo que me retuvo mi patrón, y es cuando normalmente me va a dar un saldo a favor. ¿Por qué me va a dar un saldo a favor? Porque hice pagos provisionales mayores al impuesto definitivo. ¿Qué pasó con la reforma? En este año de 2015, que vamos a presentar la declaración del 2014, que es cuando se da esta reforma, esas deducciones personales hasta 2013 no tenían límite, excepto en gastos funerarios, eran unos salarios mínimos que eran como 15,000 pesos máximo. Las demás conceptos no tenían límite. Para el 2014 se estableció en la reforma un límite. No voy a poder deducir mis gastos, aunque los haya efectuado, gastos personales, de la cantidad que resulte menor del 10% de mis ingresos o 4 salarios mínimos. Esos 4 salarios mínimos a pesos del 2014, que es la cantidad que debo tomar, son algo así como 98,240 pesos más o menos. En este ejemplo que yo gasté 150,000, y si mis ingresos fueron 450, ¿cuál cantidad es menor? ¿El 10% de mis ingresos, que son 45, o 98,000? Pues 45. Entonces, aunque gasté 150,000, solo voy a poder deducir 45,000 pesos por concepto de deducciones personales. Esto va a repercutir en este mes de abril, cuando presentemos nuestra declaración anual. Y otro tema que también nos va a afectar como persona física, pues que ahí sí subió la tasa. Nos bajaron las deducciones, me castigaron con un tope las deducciones personales, y la tasa del impuesto sobre la renta para personas físicas se fue hasta el 35% del 30% que teníamos en 2013. Entonces esto va a ser un impacto importante. Esto también pareciera que no hay una justificación legal o jurídica para hacer esta limitante, porque también está afectando
este principio de proporcionalidad. Espíritu del aumento. Recaudatorio, eminentemente recaudatorio, incrementar la recaudación, porque ni siquiera se dijo en la exposición de motivos que se hubiera conocido que hay abuso de ese tipo de deducciones. Realmente muchas veces los contribuyentes en la práctica tienen el descuido de solicitar el comprobante cuando van con el médico, con el dentista, y porque además hay que cumplir requisitos, no nomás que los hayas gastado, y a lo mejor no los deduces, aunque sí los erogaste. Pero estamos hablando de una eventualidad, un año donde te enfermaste, se enfermaron, y que bueno, hay que decirlo las cosas como son. Desafortunadamente tenemos la necesidad de recurrir al servicio médico privado porque pues el IMSS no da batería, eso es una realidad, es un secreto a voces. Y entonces yo tengo esas deducciones que efectivamente realicé y ahora me las van a limitar, ¿no? Hay una cuestión que te están preguntando. Iván García dice, por favor que nos diga el contador, ¿qué reformas hay para las personas físicas en cuanto a la devolución de impuestos? Devolución de impuestos. Se llegó a decir inclusive, Rodolfo, que era tan eficiente la devolución que en 5 días ya lo tenías en tu bolsa. Sí, en esa parte la autoridad ha implementado ya en varios años un programa que se llama devoluciones automáticas. Si tú presentas tu declaración en los primeros días de abril, inclusive si la presentas en enero, febrero, marzo, no tiene efectos la declaración, porque la ley establece, estoy hablando de personas físicas, la ley establece que el periodo o la época de pago de las personas físicas es en el mes de abril, es decir, la obligación de presentarme declaraciones en el mes de abril, a diferencia de las morales, como ya lo había adelantado, que era dentro de los 3 meses siguientes, es decir, una persona moral sí lo puede presentar el 1 de enero, el 2 de enero, y una persona fiscal solo en el mes de abril. ¿Qué pasa si yo la presento antes? Hay una regla de miscelánea que nos dice que va a surtir efectos a partir de abril, entonces invariablemente es abril. Si tú presentas tu declaración anual y tienes un saldo a favor, efectivamente se supone que en 5 días te lo regresan, siempre y cuando el saldo a favor sea inferior a 150,000 pesos. Si es mayor a 150,000 pesos, tienes que hacer tu procedimiento a través de los formularios y presentarlo vía internet. Si es inferior a esa cantidad, si la devolución automática opera en esos días que mencionabas, en 5 días. Y también otra de las modificaciones, contestando la pregunta, de fondo no hubo reformas, el artículo 22 de código no sufrió reformas en ese sentido, pero más bien hay reglas de miscelánea que nos establecen, por ejemplo, en personas físicas, cuando tengo saldos a favor, cuando es inferior a 40,000 pesos, lo puedo hacer sin tener mi CIEC o mi firma electrónica. A partir de 40,000 ya lo tengo que hacer a través de mi firma, con firma electrónica. Y como ya lo decía, si es arriba de 150,000, a través del procedimiento normal de formularios. Pero probablemente también se refiera a que si hubo una reforma con el tema de las devoluciones, sobre todo en materia de impuesto al valor agregado, del IVA. Las devoluciones de IVA desde 2013 están prácticamente detenidas, están atoradas. Si tú solicitas tus saldos a favor de IVA, la autoridad no te los está regresando. ¿Por qué? La justificación que ha dado el jefe del SAT en diversas entrevistas, o que cuando se le ha preguntado, es que el SAT conoció y supo que se venía cometiendo muchos abusos por algunos contribuyentes que tienen la mala práctica de utilizar operaciones o documentos o comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. No obstante de obtener ya un beneficio indebido ahí, además solicitaban en devolución los saldos a favor de IVA que les arrojaba este concepto de esas operaciones que aparentemente eran inexistentes. La autoridad se da cuenta y dice, oye, si yo te lo devuelvo, pues obviamente me estás engañando y esa devolución es improcedente. Entonces, voy a buscar un mecanismo de fiscalización y hasta que me cerciore que esos saldos a favor son correctos, no son abusivos, voy a empezar a devolver. Y bueno, evidentemente aquí están pagando justos por pecadores. Y esto ha sido un fenómeno que incluso la PRODECOM, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, llevó a cabo un estudio sistemático o sistémico, donde ha tenido ya incluso acercamientos con la autoridad y parece que ya empezaron
a devolver en algunos casos particulares. Importante, hay una inquietud del auditorio. Alicia Hernández le pregunta al contador Rodolfo Servín Gómez, por favor, que nos explique, que nos oriente a los pequeños comerciantes por qué el gobierno no nos quiere dejar con una cuota fija. Estamos hablando de los repecos antes. Sí, bueno, es. creo que es un tema muy sensible. Vamos a escuchar una respuesta después de una pausa, pero antes le digo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, el Twitter @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa.